Ahora en este video vamos a ver dos ejemplos de superficies en R3 y en el siguiente video veremos un ejemplo más con más detalle. Eh, la idea de superficie es una idea que tiene ya muchos años, de hecho muchos siglos, y uno de los puntos de vista que se utilizó hace muchísimo tiempo, eh, digamos en Francia, eh, muchas veces se consideró el caso de una superficie dada por la gráfica de una función, que es el que veremos a continuación. Entonces, tenemos aquí R3. Vamos a poner aquí en el plano XY un conjunto abierto U. Y sobre este conjunto vamos a definir una función AR. Entonces, vamos a pintar aquí encima una posible gráfica. Y entonces lo que nos queda, decimos, es una superficie en el sentido que hemos estado manejando en estas presentaciones. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para mostrar que esto es una superficie? Para esto lo que tenemos que hacer es dar una parametrización phi definida en un cierto conjunto abierto en R2 y que eso me dé justamente la gráfica de F. Entonces, no es difícil imaginarse cómo debe ser la phi. Su dominio debe ser justamente el mismo conjunto abierto U, y esto lo vamos a mandar a R3. ¿De qué manera? Déjenme llamarle a las coordenadas de U minúscula B, y entonces definimos esta función U, B, F de V. Entonces, es claro que la imagen de esta phi coincide con la gráfica de F. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver que esta función phi sea diferenciable y que tenga una inversa diferenciable. Entonces, para lo primero, es claro que si pedimos que la función f sea diferenciable, entonces también phi lo es. Recordemos que una manera de checar la diferenciabilidad pues es simplemente fijarnos en las coordenadas y analizar pues, si son diferenciables o no. La primera coordenada aquí es u, eso pues me da una función diferenciable de u y de b. Lo mismo ocurre con la segunda coordenada, y para la tercera sí tenemos que pedir la diferenciabilidad de la f. Pero bajo esta condición pues tenemos que phi es diferenciable. Luego tenemos que fijarnos en la inversa. Bueno, la inversa de phi, ¿quién es? Pues no es otra cosa que la siguiente función. Tomamos un punto de la gráfica y lo proyectamos en sus dos primeras coordenadas.
Esa sería la inversa. Bueno, eso es bastante fácil de checar, que realmente eso me da una inversa para phi. Y lo que queremos ver es si esta función es diferenciable. Recordemos que estamos utilizando la definición de superficies que a su vez utiliza la estructura de R3, y entonces tenemos que checar que esta phi a la menos 1 sea diferenciable en el sentido de que exista una extensión de esta transformación a un abierto de R3 eh, y que esa extensión sea diferenciable. Pero vamos a definir pues una transformación pi, vamos a llamarle aquí, que va de U cruz R en U, y que a cada punto, aquí vamos a ponerlo, digamos, X, Y, Z, lo mande en XY. Es decir, esto sería la proyección sobre las dos primeras coordenadas. Esta función pi es diferenciable y además satisface que pi restringida a la gráfica de f es justamente phi a la menos 1. En términos geométricos, lo que estamos haciendo es este conjunto U cruz R, pues no es otra cosa como que el cilindro completo abierto con base en U, es decir, para cada punto en U, pues tomamos la recta vertical completa que pasa por ese punto, y con eso vamos construyendo un cilindro. La pi, ya habíamos dicho, es una proyección, y pues para un punto aquí en la gráfica, digamos de la forma V, F de V, pues la proyección me lo lleva en el punto V. Observen que aquí estamos identificando los puntos del plano horizontal, el plano XY, con los puntos del plano R2. Entonces, efectivamente, la gráfica de una función diferenciable resulta ser una superficie porque estamos dando, eh, digamos, una parametrización phi que nos sirve, observen, de manera global. Es decir, para cubrir a la gráfica de f solamente necesito una parametrización. Entonces, de aquí tenemos que la gráfica de f es una superficie en el sentido que estamos manejando nosotros. Muy bien, vamos a continuar con un segundo ejemplo de superficie que también es más o menos conocido, que es el de las superficies de rotación. En general, ¿cómo defino una superficie de rotación? Yo tengo una línea, L, vamos a llamarle, y una curva, vamos a ponerle en amarillo, que le vamos a llamar una curva generatriz.
¿Cómo hacemos para generar una superficie de revolución? Simplemente lo que hacemos es girar los puntos de la curva alrededor de la recta L. Cada uno de los puntos de la curva generatriz, a la hora de girar, me va a dar eh, una circunferencia. Darlo más o menos así, espero que se vea más o menos bonito. Y entonces eso sería la superficie de rotación o superficie de revolución generada por la generatriz. Vamos a ponerle aquí una C de curva y entonces esto es la superficie de rotación o de revolución generada por mi curva. Y pues bueno, para mostrar que esta es también una superficie, tenemos que dar ciertas parametrizaciones. Aquí vamos a poner en esta misma figura, vamos a sobreponer los ejes. Déjenme quitar esta parte de aquí para que se vean bien los ejes. Y digamos, los vamos a poner de esta manera para que el eje de rotación, la recta L, coincida con el eje Z. Y vamos a suponer que la curva generatriz está contenida en el plano YZ. Entonces, si la curva generatriz está parametrizada, digamos, de esta manera, 0, aquí hay una cierta función, f de u, g de u, es decir, es una curva, como ya habíamos planteado, en el plano YZ. Entonces, a la hora de girar, vamos a considerar aquí un cierto ángulo, entonces vamos a ir cambiando las dos primeras coordenadas de nuestra, en esta expresión que está acá. ¿Sí? La tercera coordenada, que sería como la altura, pues esa se mantiene invariante. Entonces podemos dar una parametrización de la superficie de rotación. Vamos a llamarle S. Sería, pues, a cada punto V, ahorita decimos cuál es bien el dominio, lo mandamos a f de u coseno de b, f de u seno de p, g de u. ¿Sí? Donde aquí, pues lo que estamos escribiendo en esta parte es que estamos describiendo una circunferencia con, digamos, radio f de u. Aquí necesitamos poner algunas restricciones. Por ejemplo, digamos, puede ocurrir una cosa un poco rara, un poco fea, cuando la curva generatriz corte al eje de rotación. Por ejemplo, si ustedes giran si ustedes tienen aquí la recta L y aquí una recta, vamos a ponerle en amarillo, una recta generatriz, y hacen girar esta figura, pues lo que obtienen pues es un cono, ¿no? Y el cono, no lo hemos dicho, pero va a tener un problema en el vértice que va a ser
falle nuestra definición de superficie en ese punto. Es decir, el cono, incluyendo al vértice, no es una superficie en el sentido que estamos manejando. Y digamos, para no tener problemas, vamos a suponer que esta función f de u es positiva para todo u en el dominio de la curva. Aquí no le puse, pero digamos u varía en un cierto intervalo i. Entonces esto se valdría para todo u en i. ¿Ok? ¿Sí? Eso, insisto, ¿cuál sería la interpretación geométrica? Pues que nuestra curva no toca al eje de rotación. Y la otra cosa que podríamos suponer, a veces es importante, es que justo la curva generatriz esté parametrizada por longitud de arco. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la norma de la derivada sea exactamente igual a 1. Eso a veces se supone, a veces no. Digo eso pues dependiendo un poco de las cuentas que esté uno haciendo. Ahora, observen que si en esta expresión yo permito que la variable b se mueva sobre todos los reales, entonces ahí sí tendría un problema porque ya sabemos que el coseno y el seno pues son periódicos. Es decir, si permitimos que b varíe en todos los reales, esta función no sería inyectiva. Digamos, para resolver eso, pues podemos acotar el intervalo de definición del coseno y el seno. Por ejemplo, poner aquí 0,2 pi o alguna cosa así, ¿no? Esto, recuerden que nuestros dominios de las parametrizaciones tienen que ser conjuntos abiertos. Entonces, por eso le estoy poniendo aquí intervalo abierto. Eso tiene un, digamos, problema porque con esta restricción sobre el dominio no estaríamos cubriendo a toda la superficie. Digamos aquí, por ejemplo, si tomamos b entre 0 y 2pi, pues lo que estamos haciendo es omitir una de estas curvas generatrices, justamente la que pasa por el plano XZ. Y eso me diría que no todos los puntos de mi superficie están representados por esa parametrización. Pero eso se resuelve muy fácilmente como pues tomando otra parametrización donde cambiamos el dominio de definición, ¿no? Es decir, si tomamos, digamos, la misma expresión, pero ahora, bueno, u se sigue moviendo en el intervalo i, y ahora b se mueve en otro intervalo, digamos, menos pi, pi. Con esas dos parametrizaciones, phi y psi, ya tenemos cubierto a nuestra superficie de revolución o de rotación. Aquí pues vamos a dejar como ejercicio vamos a pedirles que completen la prueba de que S es una superficie en el sentido que estamos manejando. Es decir, verifiquen que tanto phi como psi son difeomorfismos y de una vez
aprovechando, verifiquen que el cambio de parámetros es un diffeomorfismo también. Entonces, con estos dos ejemplos terminaríamos este video y vamos a dar un ejemplo más en el video que sigue.